Los primeros geisha de la historia de Japón no eran mujeres, eran hombres, y durante décadas se les prohibió por ley acostarse con sus clientas. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Antes de empezar, si es la primera vez que nos escuchas, deja abajo en los comentarios tu país. Si ya eres de los habituales, deja abajo en los comentarios cuántos episodios llevas con nosotros. Esta noche vamos a hablar de la geisha, de la profesión real, la documentada durante más de 4 siglos, no de la imagen que probablemente tienes en la cabeza ahora mismo. Y antes de que termine esta noche, vas a entender exactamente cómo un oficio que empezó siendo cosa de hombres terminó convirtiéndose en una de las figuras femeninas más reconocibles de toda la cultura japonesa. Y también en una de las más malentendidas. Empecemos por el propio nombre. Geisha, en japonés, se escribe con 2 caracteres. Gei, arte, sha, persona, persona de las artes. No hay, en el propio término, ninguna referencia al género de quien lo ejerce. Y durante los primeros siglos de su existencia documentada, esa ausencia de género no era casual. Era sencillamente precisa. Antes incluso de llegar a los taikomochi, conviene mencionar un precedente todavía más antiguo, situado ya en el propio periodo Heian, entre los siglos 8 y 12. Las shirabyoshi, mujeres que vestían atuendos masculinos para entretener a la aristocracia de la corte imperial con canto y danza, representan, quizás, el antecedente femenino más temprano de todo este linaje artístico que vamos a recorrer esta noche. La más célebre de todas ellas se llamaba Shizuka Gozen. Amante del célebre guerrero Minamoto no Yoshitsune, sigue siendo hoy una figura legendaria dentro de la cultura japonesa. Protagonista de baladas y representaciones teatrales que se han transmitido durante casi un milenio. Estas mujeres, sin embargo, no dieron lugar de forma directa a la geisha tal y como la conocemos hoy. Su tradición se fue diluyendo con el paso de los siglos, y el oficio del entretenimiento profesional volvería a quedar, siglos después, en manos casi exclusivamente masculinas, con los taikomochi que vamos a conocer ahora. Antes de que las mujeres regresaran, definitivamente esta vez, a ocupar el centro de esta misma profesión. Las raíces de esta figura se remontan, según los registros disponibles, hasta el periodo Kamakura, siglo XIII. Un siglo antes de que exista ningún registro de mujeres ejerciendo este mismo oficio. Los primeros hombres que cumplirían, generaciones después, una función similar a la del geisha que hoy conocemos, se llamaban doboshu, y no eran, en absoluto, simples entretenedores. Servían a los señores feudales como consejeros artísticos, en ocasiones incluso como asesores durante campañas militares, combinando conocimiento cultural con un papel de confianza cercano al propio señor al que servían. Este origen militar y cortesano resulta, si te detienes a pensarlo con calma, bastante alejado de la imagen que cualquiera asociaría hoy con el término geisha. Los doboshu no solo entretenían, aconsejaban sobre protocolo, sobre etiqueta en las relaciones entre distintos clanes, y en determinadas ocasiones documentadas, incluso sobre estrategia militar básica, aprovechando su posición privilegiada de proximidad constante al señor al que servían. Eran, en cierto sentido, una combinación de consejero de confianza, maestro de ceremonias y artista de cámara, todo en una sola figura, dentro de un Japón todavía profundamente marcado por conflictos entre distintos clanes rivales. Con el paso de los siglos, y a medida que Japón entraba en periodos de mayor estabilidad, estos mismos hombres fueron especializándose cada vez más en el entretenimiento puro, alejándose, poco a poco, de cualquier función militar o estratégica. Empezaron a llamárseles anashishu, narradores, y después, hokan, bufones. Fue de esta tradición de donde surgió, finalmente, el término que hoy asociamos con estos primeros artistas masculinos, taikomochi, el que sostiene el tambor, en referencia directa al instrumento que muchos de ellos empleaban para marcar el ritmo durante las actuaciones que animaban las veladas de sus clientes. Existe una historia concreta sobre el origen exacto de esta última palabra, probablemente apócrifa, pero repetida con insistencia en las fuentes que documentan este oficio. Se atribuye a un hombre llamado Shinzaemon Sorori, que servía como doboshu a Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes unificadores de Japón del siglo XVI, cuando Hideyoshi, ya retirado con el título honorífico de Taiko, caía en un estado de mal humor. Shinzaemon lo animaba con danzas y pantomimas, ganándose así el título de «el que anima al Taiko», una expresión que, con el tiempo,
se fue deformando hasta convertirse en taikomochi. Es un origen etimológico que probablemente nunca podremos confirmar con total seguridad, pero que conecta a estos primeros artistas masculinos directamente con una de las figuras más poderosas de toda la historia japonesa, mucho antes de que ninguna mujer llegara a ejercer este mismo oficio. En su momento de mayor auge, se calcula que llegaron a existir entre 500 y 600 taikomochi repartidos por todo Japón. Hoy, según los registros más recientes disponibles, apenas quedan 8. La mayoría concentrados en Tokio, uno solo activo en Kioto. Uno de ellos se llama Shozo Arai. Ha dedicado buena parte de su vida a mantener viva esta tradición casi extinguida, actuando en eventos culturales, concediendo entrevistas, dando conferencias dentro y fuera de Japón sobre un oficio que, sin personas como él, probablemente habría desaparecido ya por completo de la memoria viva del país. Es, en cierto modo, el guardián de la mitad olvidada de esta misma historia. Si ya sabías que los primeros geisha de la historia fueron hombres, deja abajo en los comentarios un. Si es la primera vez que lo escuchas esta noche, deja abajo en los comentarios un. Con la llegada del período Edo, en 1603, y la paz relativamente estable que trajo consigo el shogunato Tokugawa, el papel de estos hombres cambió de forma definitiva. Ya no había guerras que acompañar, ni consejos militares que ofrecer. Su función quedó reducida por completo al entretenimiento de las clases altas y de los comerciantes adinerados que empezaban a prosperar en las nuevas ciudades del Japón pacificado. Fue precisamente en este contexto donde estos artistas masculinos empezaron a trabajar cada vez más dentro de los llamados barrios de placer, zonas específicamente designadas por el propio shogunato para concentrar la prostitución y el entretenimiento nocturno, separándolos del resto de la vida urbana ordinaria. El shogun Tokugawa Hidetada, a principios del siglo XVII, promulgó las primeras leyes que restringían este tipo de actividad a distritos concretos y autorizados, sentando las bases del sistema que, con el tiempo, daría lugar a barrios tan conocidos como Yoshiwara, en Edo, la actual Tokio. Este mismo sistema de licencias se extendió con el tiempo más allá de la propia capital. En Kioto, el barrio de Gion recibió su primera licencia oficial como zona de casas de té en 1665. El vecino distrito de Pontocho le seguiría en 1712, ambos todavía activos hoy en día, casi 3 siglos y medio después. Ambos destinos habituales para cualquiera que visite Japón buscando ver, con sus propios ojos, algún vestigio real de esta misma tradición. Las propias geisha, con el paso de las décadas, dejarían de concentrarse exclusivamente en los barrios de placer originales, extendiéndose también hacia rutas de peregrinación y puntos de descanso a lo largo del Tokaido, la gran carretera que conectaba Edo con Kioto, llevando su oficio a viajeros y comerciantes de paso, no solo a la clientela fija de un único barrio urbano. Dentro de estos barrios, los taikomochi trabajaban codo con las oiran, las cortesanas de mayor rango, célebres tanto por su belleza como por sus propios servicios sexuales, aunque también, como los propios taikomochi, formadas en música, danza y conversación refinada. La función de estos hombres, dentro de este contexto muy concreto, consistía en animar el ambiente antes de la llegada de la propia oiran, la auténtica atracción principal de la velada, preparando a los invitados con humor, música y una conversación lo bastante ingeniosa como para justificar el propio precio de la fiesta. Entre estas cortesanas existía además una categoría todavía más elevada, más exclusiva, las tayu. El rango más alto posible dentro de esta jerarquía, con el privilegio, poco habitual para la época, de poder rechazar directamente a un cliente que no fuera de su agrado. Su prestigio, sin embargo, empezó a decaer de forma notable a mediados del siglo XVIII. En parte, por el coste desmesurado de mantener el nivel de elaboración que se esperaba de su vestimenta y de sus rituales, y en parte, porque los gustos de la época empezaban a virar hacia una estética más sobria, menos ostentosa. La última tayu en activo se retiró en 1781, cerrando, de forma simbólica, toda una era, justo en el mismo periodo en que las primeras geisha mujeres empezaban a ganar terreno de forma imparable. Fue precisamente en este entorno donde el término geisha empezó a aplicarse por primera vez a estos mismos hombres. Durante décadas, ser geisha significaba, sencillamente, ser uno de estos artistas masculinos especializados en animar los barrios de placer del Japón del siglo XVIII. Y entonces, alrededor de 1750, todo empezó a cambiar. En el distrito de Fukagawa, en Edo, una antigua cortesana llamada Kikuya
empezó a hacerse notar entre los clientes de la zona, no por sus servicios como cortesana, sino por su forma de cantar y por su habilidad tocando el shamisen, ese instrumento de 3 cuerdas que, con el tiempo, se convertiría en el símbolo sonoro por excelencia de toda esta tradición. Fukagawa, conviene señalarlo, no era exactamente Yoshiwara. Era un barrio de placer algo más periférico, menos regulado en sus inicios, y precisamente por eso, más propicio para que una innovación como la de Kikuya pudiera surgir sin toparse de inmediato con la resistencia de un sistema ya plenamente establecido. Lo que Kikuya ofrecía era, en esencia, una experiencia nueva dentro de ese mismo mercado del entretenimiento nocturno. Compañía femenina, culta, artísticamente formada, sin la expectativa automática de un servicio sexual que sí acompañaba, casi por definición, a cualquier encuentro con una cortesana tradicional. Kikuya es, según las fuentes disponibles, la primera mujer documentada en llamarse a sí misma geisha, y su aparición marcó un antes y un después, en apenas unas décadas. Las mujeres que seguían su ejemplo, ofreciendo entretenimiento artístico refinado, sin necesariamente ejercer como cortesanas, empezaron a superar en número a los propios taikomochi que habían inventado el oficio. Para 1780, según distintas fuentes que documentan este mismo periodo, las geisha mujeres ya dominaban por completo la profesión, relegando a los hombres a un papel secundario y obligándolos, por primera vez en la historia del término, a especificar su propio género. A partir de entonces, un hombre que ejerciera este oficio pasaría a llamarse, específicamente, otoko geisha, geisha hombre, mientras que la palabra geisha, sin más especificación, empezaría a asumirse, por defecto, como referida a una mujer. Si ya conocías el nombre de Kikuya y el distrito de Fukagawa antes de esta noche, deja abajo en los comentarios un. Si es la primera vez que lo escuchas, deja abajo en los comentarios un. Antes de continuar, vale la pena repasar brevemente la cronología completa de este periodo formativo. En 1589, el propio Toyotomi Hideyoshi autorizó el establecimiento del primer barrio de placer oficial de Kioto, Nijo Yanagicho. En 1603, la bailarina Okuni, asociada al santuario de Izumo, empezó a representar sus danzas junto al río Kamo, dando origen al propio teatro kabuki. En 1617 se estableció Yoshiwara, en Edo, y en 1629, en un decreto que resulta especialmente revelador sobre la posición de la mujer dentro de las artes escénicas de aquella época, se prohibió formalmente a las mujeres representar cualquier tipo de arte escénico en público. Una prohibición que empujaría al propio teatro kabuki hacia los actores masculinos especializados en papeles femeninos, y que ayuda a explicar, indirectamente, por qué el oficio del entretenimiento profesional permaneció en manos masculinas durante tanto tiempo, antes de que Kikuya y sus sucesoras lograran revertir esa misma tendencia, dentro del terreno concreto de la música y la conversación, un terreno que no quedaba cubierto por la prohibición de 1629, de la misma manera tan directa que el propio teatro formal. Este cambio tan rápido no fue, sin embargo, un simple gesto de moda pasajera. Respondía a razones prácticas muy concretas. Las oiran de mayor categoría resultaban extraordinariamente caras. Sus servicios estaban reservados a una clientela reducida y adinerada. Las nuevas geisha mujeres, en cambio, ofrecían un entretenimiento considerablemente más accesible, tanto en precio como en disponibilidad, sin la necesidad de comprometerse con los rituales elaborados y costosos que rodeaban a una cortesana de alto rango. Había, además, una segunda razón, esta de índole legal. Al samurái, dentro de la estricta jerarquía social del periodo Edo, se le prohibía formalmente frecuentar a las cortesanas de los barrios de placer. Aunque es razonable suponer que esta norma no se cumplía siempre a rajatabla, contar con una alternativa de entretenimiento que no implicara directamente servicios sexuales facilitaba considerablemente que un samurái pudiera disfrutar de una velada de música y conversación, sin infringir, al menos de forma tan directa, las normas de su propia clase social. Pero este mismo éxito planteó un problema nuevo, y bastante urgente, tanto para las propias autoridades como para las oiran ya establecidas. Si las nuevas geisha ofrecían un entretenimiento tan similar al de las cortesanas, sin someterse a las mismas restricciones legales y fiscales que estas últimas, ¿qué impedía que la línea entre ambas profesiones se difuminara por completo hasta hacerlas indistinguibles? La respuesta llegó en forma de regulación, cada vez más estricta, cada vez más detallada, diseñada específicamente
para mantener a las geisha claramente separadas, tanto legal como visualmente, de las cortesanas con las que compartían barrio. Las primeras geisha que trabajaron en el distrito de Fukagawa, de hecho, no escaparon del todo a esta confusión inicial. Según los registros disponibles, muchas de ellas ofrecían tanto entretenimiento artístico como servicios sexuales de forma simultánea, funcionando, en la práctica, como una variante más económica de cortesana. Esta situación llevó a las autoridades a trasladarlas, de forma forzosa, hacia el barrio de Yoshiwara, el distrito de placer autorizado más importante de todo Edo, donde pudieran quedar sometidas al mismo sistema de supervisión y registro que ya regía sobre las propias oiran. Este traslado forzoso, aunque impuesto desde arriba, terminó teniendo un efecto que probablemente nadie había anticipado del todo. Al concentrar a estas nuevas geisha dentro del mismo espacio regulado, donde ya operaban las oiran, las autoridades crearon, sin pretenderlo, las condiciones perfectas para que la comparación entre ambos oficios se hiciera todavía más visible, y para que la propia demanda de un entretenimiento más accesible y menos comprometido sexualmente terminara de consolidarse como un mercado independiente, con sus propias reglas, y su propio prestigio creciente. Fue precisamente para clarificar esta distinción, y para garantizar además que el sistema de impuestos aplicado a Yoshiwara siguiera funcionando sin fisuras, que se creó un sistema de licencias específico para las geisha, supervisado por una oficina de registro conocida como Kenban, una institución que, sorprendentemente, sigue existiendo hoy en día. Casi 2 siglos y medio después de su creación, las normas concretas que se impusieron a las geisha registradas a partir de este momento son extraordinariamente reveladoras sobre cómo la propia sociedad japonesa de la época entendía la necesidad de separar, con toda claridad, ambos oficios. Se les exigía asistir a las fiestas en grupo, nunca en solitario, precisamente para evitar cualquier posibilidad de intimidad no supervisada con un cliente concreto. Se restringía el número y la elaboración de los adornos que podían llevar en el cabello, y se les imponía un peinado uniforme, el shimada, que las diferenciaba visualmente de los peinados mucho más elaborados de las oiran de mayor categoría. Pero el detalle más revelador de todos, el que sigue definiendo la estética de la geisha hasta el día de hoy, tiene que ver con un elemento muy concreto de su vestimenta: el obi, ese fajín ancho que ciñe el kimono a la cintura. A las cortesanas se les permitía, e incluso se esperaba de ellas, llevarlo atado por delante, un nudo elaborado y vistoso que, además, resultaba mucho más rápido de deshacer cuando la ocasión lo requería. A las geisha, en cambio, se les exigió llevarlo siempre atado por detrás, de una forma mucho más discreta y considerablemente más difícil de deshacer sin ayuda. Era, en esencia, una declaración pública, tejida directamente en la propia vestimenta, de que aquella mujer no estaba disponible para el mismo tipo de servicio que una cortesana. Este código visual, lejos de quedar en una simple curiosidad histórica, se convirtió en un lenguaje completo, legible al instante por cualquier persona familiarizada con las convenciones de la época. Existe, de hecho, un concepto estético concreto que explica con bastante precisión por qué la sobriedad de la geisha resultaba, para buena parte de su clientela, más atractiva que el esplendor ostentoso de la oiran. Nació entre las clases comerciantes de Edo durante el propio siglo XVIII. El ikki, un ideal de elegancia contenida, que valora la sofisticación discreta por encima de cualquier despliegue evidente de riqueza. Liza Dalby, la antropóloga que ya conocimos antes esta noche, ha señalado en su propio trabajo académico que la geisha, con su kimono de patrones delicados y su obi ceñido, con sencillez por detrás, representaba un ejemplo mucho más depurado de este mismo ideal que la oiran, cuyos ropajes recargados y cuyo nudo frontal vistoso y deliberadamente ostentoso resultaban, para los estándares del propio ikki, casi la antítesis de la elegancia que este concepto perseguía. Ser ikki exigía sofisticación sin artificio evidente, sensualidad sugerida, sin necesidad de exhibirla abiertamente, una especie de orgullo personal discreto que ninguna cantidad de oro bordado podía sustituir. Es, quizás, una de las razones más profundas por las que la geisha terminó ganando tanto terreno cultural frente a la cortesana tradicional, a pesar de ofrecer, en términos puramente materiales, un espectáculo bastante más modesto. El color y la complejidad del propio kimono, el número exacto de adornos permitidos en el peinado, incluso la forma concreta en que se aplicaba el maquillaje blanco característico. Cada elemento comunicaba, sin necesidad de una sola palabra, el rango exacto y la disponibilidad real de la mujer que lo llevaba puesto.
dentro de un sistema social donde estas distinciones importaban enormemente, tanto para el cliente como para la propia reputación del barrio entero. El propio cuello del kimono, de hecho, funcionaba como un indicador de rango tan preciso como el resto de la vestimenta. Una aprendiza en sus primeros años lucía un cuello predominantemente rojo, bordado en plata, oro o blanco. A medida que avanzaba en su formación, el bordado blanco iba ganando terreno. Primero de forma discreta, después cubriendo el cuello por completo, hasta que una geisha ya plenamente formada lucía, finalmente, un cuello enteramente blanco, sin rastro alguno del rojo que había definido sus primeros años. Cualquier persona familiarizada con este código, con solo mirar el cuello de una mujer al cruzarse con ella por la calle, podía determinar al instante en qué punto exacto de su propia carrera se encontraba. El maquillaje blanco característico, el oshiroi, tiene además una historia menos conocida y considerablemente menos amable de lo que su propia estética depurada podría sugerir. Durante el periodo Edo y buena parte de la era Meiji, este polvo blanco se elaboraba con compuestos de plomo, aplicado diariamente, durante años, sobre la piel de estas mujeres. Con el tiempo, numerosas geisha desarrollaron problemas de salud directamente vinculados a esta exposición prolongada, incluyendo intoxicaciones por plomo, con consecuencias serias sobre su propia piel y su salud general. No fue hasta ya bien entrado el siglo XX, con una comprensión científica mucho más precisa sobre los riesgos de este metal, cuando la propia industria cosmética japonesa migró hacia fórmulas minerales libres de plomo, permitiendo que esta misma tradición estética pudiera continuar, sin el coste físico que había acompañado, silenciosamente, a generaciones enteras de mujeres que la habían practicado antes. Esta misma diferencia regional en materia estética entre la contención de Edo y el esplendor de Kioto y Osaka se reflejaba también en la propia densidad del maquillaje blanco. En Edo, coherente con el ideal del Ikki que ya conocemos, se prefería una capa más ligera, más discreta. En la región de Kamigata, heredera directa de una estética cortesana e imperial mucho más antigua, el maquillaje se aplicaba con una densidad considerablemente mayor, una diferencia que todavía puede apreciarse hoy con solo comparar a una geisha de Tokio con una maiko de Kioto en pleno ejercicio de su oficio. El propio kimono que viste una geisha, lejos de ser una simple prenda de vestir corriente, procede con frecuencia de una tradición textil con una historia propia extraordinariamente larga. El Nishiji Nori, el brocado de seda producido en el distrito homónimo de Kioto, toma su nombre, de hecho, de un episodio bélico muy concreto. Tras la Guerra Onin, el conflicto civil que asoló la ciudad entre 1467 y 1477, los artesanos textiles que habían huido de la capital regresaron y se establecieron precisamente en la zona donde el ejército occidental, Nishijin, había mantenido su campamento durante la propia guerra, dando nombre así al barrio y a la técnica textil que allí floreció durante los siglos siguientes. Para un kimono de la más alta calidad, el proceso completo puede llegar a superar las 1000 horas de trabajo artesanal, justificando ampliamente por qué el propio vestuario de una geisha representaba tradicionalmente una de las mayores inversiones económicas de toda su carrera. Junto al propio kimono, hay otro adorno que merece su propio espacio aquí, el kansashi, ese conjunto de horquillas y adornos florales que cualquier visitante de Kioto reconoce al instante. Sigue un calendario extraordinariamente preciso, cambiando 12 veces al año, una vez por cada mes. Enero trae consigo pino y flores de ciruelo. Febrero, más ciruelo, símbolo de perseverancia frente al frío. Marzo y abril, flor de melocotón, y después el cerezo, la más esperada de todo el calendario. Mayo, glicinias. Los meses de verano incorporan libélulas y motivos de lluvia. Octubre pertenece por completo al crisantemo, la propia flor que simboliza a la familia imperial japonesa, y noviembre trae hojas de arce. Existe además una tradición de Año Nuevo asociada a estos mismos adornos que resulta especialmente entrañable. Maiko y geisha lucen, durante los primeros días de enero, un kanzashi con la figura de una paloma, sin ojos pintados, colocada a la derecha del cabello, en el caso de las maiko, a la izquierda, en el de las geisha ya establecidas. Cada una pinta, ella misma, uno solo de los dos ojos de la paloma, guardando en secreto un deseo propio para el año que empieza. El segundo ojo, el que falta, debe pintarlo un invitado concreto, aquel cuyo propio deseo del año anterior se hubiera cumplido, cerrando así entre ambos
un pequeño ritual de buena fortuna compartida, que se repite, kanzashi tras kanzashi, generación tras generación, desde hace más de un siglo. Antes de eso, sin embargo, conviene detenerse también en el propio calzado que distingue, a primera vista, a cualquier maiko, incluso antes de fijarse en su rostro o en su peinado, las okobo. Unas sandalias de madera de una sola pieza, sin los dientes característicos del geta convencional. Elevan a quien las lleva entre 10 y 15 centímetros del suelo, con una plataforma tallada y hueca que produce, con cada paso, un característico sonido de repiqueteo. Su función original era puramente práctica, evitando que el largo bajo del kimono rozara el suelo durante los desplazamientos cotidianos. Pero su altura considerable y la ausencia total de dientes o apoyos que facilitaran el equilibrio obligan además a caminar con pasos cortos y deliberados, casi arrastrando ligeramente los pies. Un andar que termina convirtiéndose, con la práctica de los propios años de formación, en parte inseparable de la elegancia visual que se espera de cualquier maiko. El color de la propia tira de tela que sujeta la okobo al pie sigue, además, el mismo código de rango que ya conocimos con el cuello del kimono. Roja para las aprendizas más noveles, amarilla para aquellas que ya se acercan al final de su periodo de formación. Y durante ese primer año, no resulta raro que la propia okobo lleve, oculta en el hueco de su suela, una pequeña campanilla, pensada deliberadamente para llamar la atención sobre la presencia de la joven más inexperta. Un gesto que combina, a partes iguales, la ternura hacia la principiante y la propia utilidad práctica de anunciar su llegada. Existía, además, otra costumbre estética hoy prácticamente desaparecida, pero que durante siglos formó parte habitual de la imagen de cualquier mujer japonesa adulta, no solo de las geisha, el oaguro, el ennegrecimiento ritual de los dientes, practicado tradicionalmente como rito de paso hacia la madurez femenina, considerado durante generaciones un signo de refinamiento y de buen gusto. En lugar del defecto estético que podría parecer hoy a ojos occidentales, la práctica fue decayendo de forma constante a lo largo de la era Meiji, en gran parte por la presión modernizadora que buscaba adaptar la imagen del país a los estándares estéticos occidentales, hasta desaparecer casi por completo del uso cotidiano. Algunas geisha contemporáneas, especialmente aquellas más comprometidas con la preservación íntegra de la tradición, han optado en ocasiones por recuperarla de forma puntual, como gesto deliberado de fidelidad histórica. Conviene mencionar, por último, que el propio término empleado para referirse a una aprendiza varía también según la región. Mientras que en Kioto se emplea la palabra maiko que ya conocemos, en Tokio y en buena parte del este de Japón se prefiere el término anjoku, literalmente media joya, en referencia directa a la tarifa reducida, la mitad de la que cobraría una geisha plena, que se aplicaba tradicionalmente a estas jóvenes todavía en formación. Antes de cerrar este primer bloque, conviene detenerse en el propio peinado, el elemento que, más que ningún otro, funciona como una especie de currículum visual de toda una carrera. El nihongami, el peinado japonés. Una maiko atraviesa, a lo largo de toda su formación, entre 5 y 6 peinados distintos, cada uno marcando una etapa concreta. El primero se llama wareshinobu, un moño dividido en 2 lóbulos redondeados, con una cinta roja de seda asomando entre ambos. Lo lleva la maiko más joven, la más nueva en su propio oficio. Tras 2 o 3 años, llega el ofuku, un moño único, ya más sobrio, con una tela triangular insertada en la parte de atrás. El color de esa misma tela cambia con las estaciones del año, y ya lo conocemos, el sako. El peinado final, reservado para las últimas semanas antes del erikae. Cada uno de estos peinados se sostiene, día tras día, gracias a una cera dura llamada binsuke abura, elaborada a partir de cera de árbol de la cera japonesa y aceite de colza. Se ablanda al fuego y se aplica poco a poco para esculpir y sostener la forma completa del peinado. Las propias peinadoras emplean peines tallados en madera de boj, tsugegushi, una madera especialmente densa, sin electricidad estática, perfecta para peinar sin dañar el cabello. Y para dar brillo, se recurre al aceite de camelia, Tsubaki abura, extraído de las semillas de esa misma flor. El propio peinado se restaura, semana tras semana, en manos de un especialista, el Tokoyama. Hoy, en toda Kioto, apenas quedan 5 peinadores tradicionales capaces de dominar este oficio. 5 personas custodiando, entre todas, el conocimiento necesario para reproducir hasta 115 peinados distintos documentados a lo largo de la historia. Es,
Quizás uno de los oficios más silenciosamente amenazados de toda esta tradición que estamos recorriendo esta noche, uno que rara vez aparece mencionado, a pesar de sostener literalmente la imagen entera de la geisha sobre su propia cabeza. Esta oficina de registro, el Kenban de Yoshiwara, se estableció formalmente en 1779, marcando el nacimiento oficial de la geisha como profesión reconocida y regulada por el propio shogunato. Kioto, la antigua capital imperial, seguiría un camino algo más lento, y no reconocería de forma oficial a sus propias geisha, las que hoy conocemos con el nombre local de Heiko, hasta 1813, más de 3 décadas después. Esta variación regional en el propio nombre de la profesión, por cierto, no se limita a la diferencia entre Kioto y el resto de Japón. En Osaka, durante buena parte del periodo Edo, ocurría algo todavía más peculiar. La palabra geisha, sin especificación adicional, se empleaba allí para referirse a los hombres que ejercían la profesión, mientras que las mujeres recibían, desde el principio, el nombre específico de geiko, exactamente al contrario de la convención que terminaría imponiéndose en el resto del país. Solo con la llegada del periodo Meiji y la desaparición casi total de los otoko geisha en la práctica totalidad del territorio japonés, esta distinción regional tan particular de Osaka se difuminó, hasta alinearse, finalmente, con el uso que ya predominaba en Edo y en el resto de Japón. Este reconocimiento oficial, sin embargo, no eliminó del todo la ambigüedad que había definido a la profesión desde su origen. Las regulaciones podían dictar cómo debía atarse un obi, o cuántos adornos podía llevar una mujer en el cabello, pero no podían, en la práctica, controlar del todo lo que ocurría realmente dentro de las paredes de una casa de té privada, lejos de cualquier inspector oficial. Es una tensión que, como veremos a lo largo de esta noche, nunca llegaría a resolverse por completo, y que sigue alimentando, hasta hoy, buena parte de la confusión que rodea a esta profesión fuera de Japón. Este sistema de formación se organizaba, y se sigue organizando hoy en día, alrededor de una institución muy concreta. La Okiya, la casa de geisha, dirigida siempre por una mujer. La Okasan, literalmente, madre, aunque casi nunca guarde ningún parentesco biológico real con las jóvenes a su cargo. La Okiya se encargaba de alojar, alimentar y costear por completo la formación de cada aprendiza, adelantando un gasto considerable que la propia joven tendría que devolver, años después, con su trabajo ya como geisha establecida. Este modelo económico funcionaba de forma similar a un aprendizaje gremial tradicional, aunque con matices propios muy específicos de esta profesión concreta. La Okasan, en la práctica, actuaba simultáneamente como tutora, como inversora y como representante comercial de cada una de las jóvenes bajo su cargo, gestionando tanto su formación artística como los propios contratos que la joven iría asumiendo a medida que avanzara en su carrera. Antes de convertirse en maiko propiamente dicha, con derecho a acompañar a clientes en fiestas reales, la joven aspirante atravesaba primero una etapa preliminar, el shikomi, dedicada casi por completo a tareas domésticas dentro de la propia okiya. Limpieza, recados, obediencia estricta a cualquier instrucción de las geisha más veteranas de la casa. Este periodo, que podía prolongarse durante varios meses, cumplía una función que iba mucho más allá de lo puramente práctico. Enseñaba a la joven, de la forma más directa posible, la disciplina y la jerarquía que iba a definir el resto de su carrera, y la iba acostumbrando, de manera gradual, a la separación de su propia familia biológica. Dentro de esta misma estructura familiar, existe además una figura concreta que conviene mencionar: la atotori, la heredera designada de una okiya determinada, generalmente hija adoptiva o biológica de la propia Okasan. Hereda no solo el negocio familiar, sino también buena parte de las deudas y responsabilidades acumuladas, asumiendo, con el tiempo, el papel de Okasan de la siguiente generación. Ser designada atotori suponía, tradicionalmente, una entrada bastante menos onerosa en la propia vida profesional. A cambio, eso sí, de un compromiso de dedicación completamente vitalicio hacia la propia okiya. El propio nivel de disciplina exigido durante estos primeros años queda bien reflejado en el testimonio de Fumika Tamura, una antigua geisha que ha relatado públicamente cómo, durante su etapa de shikomi, tenía terminantemente prohibido llorar o contradecir a su propia onesan, bajo ninguna circunstancia, por difícil que resultara la propia exigencia del día a día. Cualquier saludo a una geisha de mayor rango debía acompañarse, además, de una reverencia formal precisa, sin excepción posible. Un código de comportamiento que, según reconoce la propia Tamura, resultaba especialmente duro de asimilar.
Superada esta primera fase, la joven pasaba a convertirse en Minarai, literalmente, la que aprende observando. Un breve periodo de apenas un mes, en el que su única función consistía en acompañar a una geisha experimentada durante las fiestas reales, sin intervenir todavía de forma activa, limitándose a observar, memorizar, absorber, con la máxima atención posible, cada detalle del oficio que algún día tendría que ejercer ella misma. Una vez cumplido este mes de observación pura, la joven se convertía, por fin, en maiko de pleno derecho, con derecho ya a acompañar directamente a los clientes en las fiestas. Dentro de la propia Okiya, cada maiko contaba además con una mentora personal, la Onesan, literalmente hermana mayor. Generalmente, una geisha ya experimentada de la misma casa, encargada de enseñarle no solo las técnicas artísticas formales, sino también todo el código social no escrito que ninguna clase formal podía transmitir del todo. Cómo moverse dentro de una sala, cómo servir sake de la forma correcta, cómo interpretar, sin que nadie tuviera que decírselo en voz alta, el estado de ánimo exacto de un cliente concreto. Esta relación entre Onesan y su joven protegida solía sellarse mediante un ritual formal, el Sansankudo. El mismo intercambio ceremonial de 3 copas de sake, repetido 3 veces cada una, que también se emplea tradicionalmente en las bodas japonesas. No es casualidad que se recurra al mismo ritual. La propia relación entre mentora y aprendiza se entendía, dentro de esta tradición, como un vínculo tan serio y tan duradero como el de un matrimonio. Existe un testimonio excepcional sobre este mismo proceso de formación, procedente de una fuente que nadie habría esperado. Liza Dalby, una antropóloga estadounidense, se convirtió, en 1975, en la primera mujer occidental documentada en atravesar este mismo proceso de aprendizaje. En el distrito de Pontocho, en Kioto, como parte de la investigación de su propio doctorado en la Universidad de Stanford, bajo el nombre artístico de Ichigiku, Dalby vivió durante más de un año dentro de esta misma comunidad, aprendiendo shamisen, danza, y las propias convenciones sociales que hemos ido describiendo, documentando, desde dentro, un mundo que hasta entonces había permanecido prácticamente cerrado a cualquier mirada extranjera. Su libro, publicado en 1983 simplemente bajo el título Geisha, sigue siendo hoy una de las fuentes académicas más citadas sobre esta profesión. Si ya conocías el sistema Okiya Onesan antes de esta noche, deja abajo en los comentarios un. Si es la primera vez que lo escuchas, deja abajo en los comentarios un. El propio aspecto físico de una maiko, cuidadosamente diferenciado del de una geisha ya establecida, forma parte de este mismo sistema de comunicación visual silenciosa. El cuello, por ejemplo, se maquilla dejando deliberadamente sin cubrir 2 o 3 puntos de piel en la nuca. Un detalle que, dentro de la estética tradicional japonesa, se considera una de las zonas más sensuales del cuerpo femenino, precisamente porque queda habitualmente oculta bajo el cuello del kimono. Cuantos menos puntos deja sin cubrir el maquillaje, más experimentada se entiende que es la mujer que lo lleva. Los propios peinados, además, cambian de forma sistemática a medida que la maiko avanza en su formación. Cada peinado concreto requiere una preparación semanal en manos de un peluquero especializado y obliga a la propia joven a dormir sobre un reposacabezas especial, el takamakura, diseñado específicamente para no deshacer el peinado durante la noche. Una incomodidad que cualquier maiko real ha tenido que aprender a tolerar como parte más de su propia disciplina formativa. Este nivel de exigencia física y artística, sostenido durante años antes incluso de generar el primer ingreso real, explica por qué el propio sistema de deuda entre la maiko y su okiya resultaba tan central para la economía de toda la profesión. La casa adelantaba gastos considerables: alojamiento, comida, formación en múltiples disciplinas artísticas, peinados semanales y un vestuario de kimonos que, en sus versiones más elaboradas, podía llegar a costar sumas equivalentes a varios años de salario de un trabajador corriente de la época. Solo cuando la joven se graduaba finalmente a geisha plena y empezaba a generar ingresos propios de forma regular, comenzaba a devolver, poco a poco, toda esa inversión inicial. A partir de ese momento, la formación se prolongaba, en la región de Kioto, entre 5 y 6 años completos. Aunque en Tokio, el proceso equivalente solía resultar considerablemente más breve, apenas un año en algunos casos. Una de las primeras disciplinas que cualquier joven debe dominar, incluso antes de acercarse al shamisen o a la danza,
es un dialecto muy concreto, distinto incluso del propio acento tradicional de Kioto, que ya de por sí suena a oídos de cualquier otro japonés como singularmente elegante. El Kagai Kotoba, la lengua de los barrios de flores, una variante todavía más específica, reservada exclusivamente al entorno profesional de las propias geiko y maiko, que ninguna joven llegada de otra región de Japón domina de forma natural al llegar a la Okiya. Este dialecto hunde sus propias raíces en dos tradiciones lingüísticas distintas que confluyeron con el tiempo. Por un lado, el Gosho Kotoba, la lengua empleada durante siglos por las damas de la corte imperial, antes de que el propio emperador trasladara su residencia a Tokio, en el siglo XIX. Por otro, el Machikata Kotoba, la lengua de la propia ciudad, con sus propias variantes según el gremio profesional. Los artesanos del textil Nishijin, que ya conocimos, empleaban su propia jerga particular, distinta, a su vez, de la de los comerciantes del distrito de Muromachi. Algunas de sus expresiones más características incluyen dosu, una variante mucho más suave y elegante del verbo ser, okini, la forma de dar las gracias, y otanomoshimasu, una fórmula de cortesía que combina la petición de un favor con el ruego de ser recordada con cariño. Las propias geiko y maiko de Kioto siguen empleando estas mismas palabras hoy, en pleno siglo XXI, exactamente de la misma manera en que las empleaban sus predecesoras hace generaciones. Antes de continuar, merece la pena detenerse en el propio instrumento que define, más que ningún otro, el sonido de esta profesión. El shamisen es el laúd de 3 cuerdas y mástil largo, sin trastes. No es originario de Japón, desciende del Sanxian chino, introducido en torno al siglo XIV en el reino de Ryukyu, la actual Okinawa, donde evolucionó hasta convertirse en el Sanshin local. Según una de las versiones más citadas de su llegada al Japón continental, fue un músico ciego de Biwa llamado Ishimura Kengyo, quien, hacia mediados del siglo XVI, trajo consigo uno de estos instrumentos desde Okinawa, a través del puerto de Sakai, cerca de Osaka. Lo adaptó con un plectro de madera, el bachi, tomado directamente de la propia tradición del Biwa, e introdujo el uso de piel de gato o de perro para cubrir su caja de resonancia. El shamisen más antiguo que se conserva hoy se conoce como yodo. Data de alrededor de 1596 y su forma apenas ha cambiado desde entonces, hasta el instrumento que cualquier maiko sigue aprendiendo a tocar en la actualidad. La propia fabricación artesanal de este instrumento, sin embargo, atraviesa hoy una crisis considerable. Si durante la década de 1970 se producían en Japón unas 18.000 unidades anuales, para 2017 esa cifra se había desplomado hasta apenas 3.400, en gran parte por la dificultad creciente para obtener materiales primas de calidad, incluyendo la propia piel animal tradicional, cada vez más cara y más difícil de conseguir. Es un recordatorio más de que la propia supervivencia de esta tradición depende no solo de que existan mujeres dispuestas a formarse durante años como geisha, sino también de que sobrevivan los propios artesanos capaces de fabricar, con el mismo cuidado de hace más de 4 siglos, el instrumento que da voz a su arte. Durante todo ese tiempo, la joven aprendía, de forma simultánea, disciplinas tan diversas como la danza tradicional, el manejo del shamisen, el canto, la ceremonia del té y la caligrafía. Y, quizás lo más difícil de cuantificar de todas, el arte de la conversación refinada, capaz de mantener entretenido a un cliente durante horas, sin decir jamás nada que pudiera resultar inapropiado. La propia ceremonia del té que cualquier maiko debe dominar no es una invención propia de esta profesión. Es una disciplina centenaria, con su propia genealogía perfectamente documentada. Desciende directamente de las enseñanzas de Sen no Rikyu, el gran maestro del té del siglo XVI, cuyos descendientes fundarían, generaciones después, las 3 escuelas principales que hoy siguen dominando esta misma práctica en todo Japón: Omotesenke, Urasenke, Mushakoshi-senke, cada una con su propia casa de té original en Kioto, y cada una transmitiendo, con matices propios en el ritual, el mismo principio fundamental que Rikyu estableciera siglos atrás: que un simple cuenco de té, preparado y compartido con el cuidado suficiente, puede convertirse en una expresión completa de armonía y de tranquilidad. Junto a la ceremonia del té, buena parte de la soquilla incluyen también formación en ikebana, el arreglo floral tradicional, documentado por primera vez ya en el siglo VII, y en sumie,
La pintura de tinta que comparte con la propia caligrafía, tanto sus materiales como su misma búsqueda de sencillez expresiva. Solo cuando la Okaasan y la comunidad de la Namachi consideraban que la joven dominaba ya, con suficiente solidez, todo este conjunto de disciplinas, se daba paso al último gran hito de la formación, la propia danza que cualquier maiko de Gion-Kobu debe dominar. El Kyomai sigue una escuela concreta con un origen histórico muy bien documentado. Pero antes, conviene entender qué es exactamente esta disciplina dentro del marco más amplio de la danza clásica japonesa, el Nihon Buyo, un término que, sorprendentemente, es bastante más reciente de lo que su nombre pueda sugerir. Fue acuñado ya durante el periodo Meiji por dos literatos, Shoyo Tsubuchi y Ochi Fukuchi, combinando dos palabras japonesas ya existentes para el propio concepto de danza, Mai. Un movimiento estático y circular, de raíz ritual, heredado directamente del teatro no y odori, un movimiento mucho más dinámico y rítmico, de origen budista. A estos dos elementos se suma un tercero, furi, la pantomima teatral que representa acciones cotidianas concretas, como escribir una carta o servir sake, mediante gestos estilizados. El propio abanico, ese objeto que cualquier maiko aprende a manejar con una precisión casi quirúrgica, funciona como una auténtica extensión del propio cuerpo de la bailarina. Según el momento concreto de la coreografía, ese mismo abanico puede transformarse, ante los ojos del espectador, en una hoja mecida por el viento, en pétalos de cerezo cayendo, en las olas del mar, en una copa de sake, o incluso en un espejo, sin que la propia bailarina tenga que pronunciar una sola palabra. Es, en cierto sentido, el mismo principio que ya vimos aplicado al lenguaje silencioso del kimono y del maquillaje. Todo, en el mundo de la geisha, comunica constantemente, incluso, y quizás sobre todo, en el más absoluto de los silencios. La escuela Inoue, fundada durante la era Kansei, entre 1789 y 1801, tiene su propia historia. La fundó una mujer llamada Inoue Sato, que había servido antes como dama de compañía de la noble familia Konoe, aprendiendo, en ese mismo entorno cortesano, las artes clásicas del teatro no. Tras dejar el servicio de esa familia, ya pasados los 30 años, Sato se convirtió en maestra de danza dentro del barrio de placer de Shimabara, fundando así una escuela que, generación tras generación de maestras mujeres, sigue transmitiéndose hasta hoy, y que sigue siendo, todavía en la actualidad, la única escuela de danza que se enseña a las maiko y heiko del propio distrito de Gion-Kobu. Cada uno de los otros 4 barrios de Kioto mantiene, a su vez, su propia escuela de danza diferenciada, con su propio estilo y su propia genealogía de maestras. Existe además un dato curioso sobre estas mismas escuelas. Con la única excepción de Gion-Kobu, los otros 4 barrios de Kioto emplean, en realidad, escuelas de danza nacidas originalmente en Edo, la actual Tokio. De las 5 grandes escuelas de danza clásica japonesa reconocidas hoy en todo el país, 4 terminaron adoptadas por los barrios kiotenses. La escuela Fujima, fundada entre 1704 y 1710 por Fujima Kanbei Prino. La escuela Bando, fundada entre 1804 y 1830 por el célebre actor de kabuki Bando Mitsugoro III. La escuela Hanayagi, fundada en 1849, y hoy la más numerosa de todas, con cerca de 15.000 bailarinas certificadas en toda su historia. Y la escuela Wakayagi, la más joven de las 5, fundada en 1893. Todas ellas siguen el propio sistema Yemoto, la estructura jerárquica y hereditaria que rige buena parte de las artes tradicionales japonesas, transmitiendo el liderazgo de la escuela, generación tras generación, dentro de una misma línea familiar. Ese último paso recibe el nombre de erikae, literalmente, cambio de cuello, en referencia al color del propio cuello del kimono, que pasa del rojo característico de la maiko al blanco correspondiente a la geisha ya plenamente establecida. El propio debut inicial como maiko, antes incluso de llegar a esa etapa final, recibe también su propio nombre ceremonial, misedashi, literalmente, salida a la tienda. Marca el primer día en que la joven, ya vestida con el kimono completo, se presenta formalmente ante la comunidad del Hanamachi como maiko reconocida. Y las últimas semanas de toda su formación, justo antes del erikae, reciben también un tratamiento ceremonial propio. Durante ese periodo final, de apenas 2 a 4 semanas, la joven luce un peinado especial llamado sako, la señal visual de que su tiempo como maiko está a punto de concluir, e interpreta una danza concreta, kurokami, cabello negro,
que simboliza su tránsito hacia la madurez. El último día de esta etapa se celebra el Danpatsushiki, una ceremonia en la que otras maiko, geisha y clientes de confianza cortan, uno a uno, los hilos que sujetaban su elaborado peinado tradicional, liberándola literalmente de los últimos vestigios físicos de su etapa de aprendiz. Justo antes del propio erikae que la convertirá, al día siguiente, en geisha de pleno derecho. Es, en esencia, la ceremonia de graduación de toda esta larga formación, y marca el momento exacto en que la joven deja atrás, de forma definitiva, el estatus de aprendiz. La propia historia de Japón estaba, con todo esto ya establecido, a punto de dar un vuelco. En 1868, la caída definitiva del shogunato Tokugawa y la restauración Meiji abrieron un periodo de modernización acelerada, con Japón buscando adaptarse en apenas unas décadas a un mundo dominado por potencias occidentales industrializadas. Uno de los primeros efectos directos de este cambio de era sobre la profesión de la geisha fue, precisamente, la abolición de las deudas de servidumbre que hasta entonces habían atado a estas jóvenes a su propia hoquilla durante años, a veces de por vida. El nuevo gobierno Meiji introdujo, en su lugar, un sistema de licencias que permitía a cualquier mujer cualificada formarse y trabajar como geisha por decisión propia. Este mismo periodo trajo consigo, además, la aparición de nuevos distritos de geisha, situados ya no dentro de los antiguos barrios de placer heredados del periodo Edo, sino en zonas estratégicamente próximas a los nuevos centros de poder político y económico del Japón moderno. El caso más revelador de todos es el del distrito de Shinbashi, en Tokio, situado deliberadamente cerca de las principales oficinas gubernamentales de la nueva era Meiji. Las geisha de Shinbashi, gracias precisamente a esta cercanía geográfica, terminaron manteniendo relaciones directas y sostenidas con altos funcionarios del gobierno, hasta el punto de que no resultaba en absoluto excepcional que una geisha de este distrito concreto terminara, con el tiempo, casándose con uno de estos mismos funcionarios. Se convirtió, en la práctica, en una extensión informal pero real de los propios círculos de poder de la nueva era. Este papel de las casas de té como escenario informal de la vida política japonesa no desapareció con el paso de las décadas. Todo lo contrario, se fue consolidando cada vez más, hasta bien entrado el siglo XX. Es, hoy en día, casi un secreto a voces dentro de Japón, que buena parte de las negociaciones políticas más delicadas del país se han cerrado, tradicionalmente, no en un despacho oficial, sino durante una cena privada en un establecimiento de este tipo, con una geisha presente para crear el ambiente distendido y confidencial que ese tipo de conversación exigía. Existe, de hecho, un ejemplo especialmente citado dentro de la propia historia política japonesa moderna. Según se cuenta de forma bastante extendida, la fundación misma del Partido Liberal Democrático, la formación política que gobernaría Japón de manera casi ininterrumpida durante décadas tras su creación en 1955, tuvo lugar precisamente durante una reunión celebrada en un restaurante tradicional del distrito de Kagurazaka, otro de los grandes barrios de geisha de Tokio. Un caso todavía más temprano, y mucho mejor documentado por los propios historiadores del periodo, es el del primer ministro Katsura Taro, que gobernó Japón en varias ocasiones a principios del siglo XX, y que mantuvo una relación ampliamente conocida y ampliamente documentada con una geisha llamada Okoi. Esta misma conexión entre la política japonesa y el mundo de la geisha se prolongaría, de hecho, mucho más allá del propio periodo Meiji. Yoshida Shigeru, la figura política que lideraría Japón como primer ministro durante buena parte de la ocupación estadounidense, negociando directamente con el general Douglas MacArthur, era él mismo, según reconocen sus propios biógrafos, hijo probable de una geisha, adoptado de niño por un comerciante adinerado de Yokohama. Tras enviudar en 1937, Yoshida mantuvo además una relación duradera con una geisha de buena familia, hasta el punto de que se le atribuye una frase, repetida con frecuencia entre quienes estudian su biografía: a los hijos de geisha les gustan las geisha. También durante este mismo periodo Meiji, la llegada de la fotografía y de la propia tarjeta postal ilustrada convirtió a algunas geisha en auténticas celebridades de masas. Un fenómeno que se adelantaría, por décadas, a cualquier concepto moderno de fama mediática. Chisho Takaoka, conocida artísticamente como Teruja, se convirtió en una de las caras más reconocibles de toda esta época, apareciendo en incontables postales, calendarios y anuncios publicitarios. Su propio apodo, la geisha de los 9 dedos, hace referencia a una particularidad física suya que, lejos de restarle popularidad, parece haber contribuido a fijar todavía más su imagen en la memoria colectiva de toda una generación.
Si ya conocías la conexión entre las casas de té de geisha y la política japonesa moderna, deja abajo en los comentarios un. Si es la primera vez que la escuchas, deja abajo en los comentarios un. No todo el mundo, sin embargo, recibió con entusiasmo la modernización de esta profesión durante el periodo Meiji. Distintas voces reformistas de la época, entre ellas educadoras y activistas japonesas de gran influencia, empezaron a cuestionar abiertamente el lugar que ocupaba la geisha dentro de una sociedad que se pretendía cada vez más moderna. La educadora Tsuda Umeko, fundadora de una de las primeras instituciones educativas para mujeres del Japón moderno, consideraba que la capacidad de las geisha para ascender socialmente, a través de sus conexiones con hombres poderosos, representaba un obstáculo para que las mujeres respetables pudieran progresar por mérito propio. La activista Ishimoto Shitsue, por su parte, llegó a argumentar que la propia existencia de la geisha amenazaba directamente la institución del matrimonio monógamo. Este debate, lejos de ser un simple desacuerdo académico, refleja una tensión mucho más amplia que atravesó todo el periodo Meiji. La de un país intentando, de forma simultánea, modernizarse según parámetros occidentales y preservar aquellas tradiciones culturales propias que consideraba valiosas, sin siempre lograr resolver del todo la contradicción entre ambos impulsos. Existe además un episodio concreto de este mismo periodo que ilustra bien lo delicada que podía llegar a ser la posición de una geisha atrapada entre la diplomacia internacional. Townsend Harris, el primer cónsul general de Estados Unidos en Japón, mantuvo durante su estancia en el país una relación con una joven llamada Okichi, que la tradición popular presenta como una geisha presionada por las propias autoridades japonesas para facilitar, mediante esta relación personal, las delicadas negociaciones diplomáticas que Harris llevaba entre manos. Cuando Harris regresó finalmente a Estados Unidos, Okichi quedó marginada por su propia comunidad, y su historia terminaría, años después, en tragedia. Con el tiempo, este episodio sería enormemente romantizado por la cultura popular, llegando incluso a convertirse en una película de Hollywood. Conviene recordar, sin embargo, que los detalles concretos de la relación real entre Harris y Okichi apenas están documentados con precisión, y que buena parte de lo que hoy se cuenta sobre ella pertenece, con toda probabilidad, más al terreno de la leyenda romántica posterior que al de la biografía verificable. Y sin embargo, a pesar de estas críticas, la propia profesión no dejó de crecer durante las décadas siguientes. Antes de continuar hacia el propio siglo XX, conviene detenerse en cómo la imagen de la geisha llegó a fijarse, de forma tan duradera, en la memoria visual de todo Japón, mucho antes de la llegada de la fotografía. El grabado ukiyo-e, ese arte del mundo flotante que floreció durante todo el periodo Edo, encontró en la geisha uno de sus temas más recurrentes, dentro del género conocido como Bijinga, pinturas de mujeres bellas. El más célebre de todos los artistas dedicados a este género fue, sin discusión, Kitagawa Utamaro, activo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su obra Tres bellezas de la actualidad, publicada hacia 1792, retrata a tres mujeres reales y conocidas de su propia época, identificadas, cada una, por su propio escudo familiar dentro de la composición. Una de ellas, situada en el centro del propio grabado, era Tomimoto Toyoina, una geisha auténtica del barrio de Yoshiwara, que debía su propio nombre artístico a su maestría interpretando la música Tomimoto Bushi con el shamisen. Es, probablemente, uno de los pocos casos en los que podemos poner nombre y rostro, siquiera estilizado, a una geisha concreta del siglo XVIII. El propio Utamaro pagaría, años después, un precio alto por su oficio. En 1804 fue arrestado y encarcelado brevemente por publicar un grabado que representaba, sin la autorización debida, a la esposa y a las concubinas de Toyotomi Hideyoshi, el mismo señor feudal que ya conocimos al principio de esta noche. El shogunato consideró esta representación una falta de respeto inaceptable. Y aunque Utamaro continuó trabajando tras su liberación, nunca volvería a alcanzar la misma vitalidad creativa, falleciendo apenas 2 años después. Estos mismos grabados, exportados a Europa ya durante la segunda mitad del siglo XIX, alimentarían además el fenómeno conocido como japonismo, una fascinación occidental por el arte japonés que influiría de manera directa en pintores impresionistas como Edgar Degas y Claude Monet, y en postimpresionistas como Vincent van Gogh. Dentro de este mismo fenómeno, una antigua geisha real llegó a convertirse, en carne y hueso, en una auténtica sensación parisina: Sada Yako. Había ejercido como geisha antes de dedicarse al teatro. Triunfó en Francia a comienzos del siglo XX
con una compañía teatral japonesa itinerante, cautivando al público europeo tanto por su interpretación como por la elegancia con la que llevaba puesto el kimono. Su fama fue tal que una boutique parisina llegó a comercializar bajo su propio nombre una línea completa de batas de estilo japonés. Su imagen inspiró bocetos del propio Pablo Picasso y dejó una impresión duradera en figuras como Auguste Rodin. Conviene detenerse también, antes de seguir, en cómo la literatura japonesa del siglo XX retomó esta misma figura, con una honestidad bastante mayor que la de cualquier producción extranjera posterior. Yasunari Kawabata, el primer escritor japonés en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1968, publicó entre 1935 y 1937 una novela breve titulada País de Nieve, centrada en la relación entre un hombre acomodado de Tokio y Komako, una geisha de un remoto pueblo termal en el oeste de Japón. La propia Academia Sueca citó esta obra, junto a otras dos, al concederle el galardón. Lo que hace especialmente relevante esta novela es la propia distinción que traza entre dos realidades bastante distintas dentro de la misma profesión. Komako es descrita, a lo largo de la obra, como una onsen geisha, una geisha de balneario termal, una variante rural de la profesión que, según reconocen numerosos estudiosos, mantenía en la práctica una relación bastante más ambigua y más cercana a la prostitución. Muy distinta de la geisha urbana de las grandes ciudades, estrictamente dedicada al entretenimiento artístico que ya conocemos. El propio Kawabata, sin necesidad de afirmarlo jamás de forma explícita, deja que esta misma ambigüedad flote sobre toda la relación entre sus dos protagonistas, capturando la melancolía de una mujer atrapada entre dos mundos que la propia sociedad japonesa nunca terminó de tratar de la misma manera. En 1895, la victoria japonesa en la guerra chino-japonesa disparó la demanda de entretenimiento festivo en todo el país, llevando a las propias casas de té de distintas regiones a coordinarse, por primera vez de forma organizada, mediante la creación de una Confederación Nacional de Casas de Geisha. En 1886 se estableció por primera vez un sistema formal de estandarización de tarifas. Hacia la década de 1920 se calcula que llegaron a existir en torno a 80.000 geisha activas repartidas por todo Japón, la cifra más alta jamás registrada en toda la historia documentada de esta profesión. Fue, en muchos sentidos, la auténtica edad de oro de la geisha como fenómeno social de masas. Este auge, sin embargo, no fue eterno. La propia llegada de nuevas formas de entretenimiento urbano, como los cafés modernos y los primeros clubes de estilo occidental, empezó a competir directamente por la misma clientela masculina adinerada que hasta entonces había sostenido a la profesión casi en solitario. Antes de seguir, merece la pena detenerse en dos figuras concretas de este mismo periodo. Ichimaru, nacida en 1906, y Katsutaro, nacida apenas 2 años antes. Se convirtieron, a comienzos de la década de 1930, en las dos grandes estrellas de un fenómeno conocido como Ugisu Geisha, geisha ruiseñor. Geishas cuya voz cantada resultaba lo bastante extraordinaria como para llamar la atención de las nacientes compañías discográficas japonesas. Ambas firmaron con la misma discográfica, Victor, en 1931. Su rivalidad artística, alimentada activamente por la prensa de la época, dio nombre a todo un periodo de la música popular japonesa, la era Katsu-ichi. El propio letrista Nagata Mikihiko llegó a describirlas con una fórmula que se hizo célebre en su momento. Katsutaro, emocional; Ichimaru, intelectual. Ichimaru, de hecho, alcanzó tal nivel de éxito que decidió retirarse formalmente de la profesión de geisha para dedicarse en exclusiva a su carrera musical, aunque siguiera actuando, durante décadas, ataviada con el mismo vestuario tradicional que la había definido desde joven. Resulta especialmente revelador el propio origen de Ichimaru dentro de este mundo, porque confirma, con un ejemplo real y biográfico, la misma distinción que ya establecimos al hablar de la novela País de Nieve. Ichimaru comenzó su carrera, según sus propios biógrafos, como una modesta oshaku, sirviendo sake en un balneario termal de la prefectura de Nagano. Dentro de esa misma categoría de onsen geisha que, según reconocen abiertamente sus biógrafos, gozaba entonces de una reputación considerablemente peor. Fue precisamente su traslado a Tokio y su formación posterior en el barrio de Asakusa lo que le permitió dar el salto hasta convertirse en una auténtica estrella nacional. El propio historiador Gavin Campbell, especializado en el estudio del mundo de la geisha durante las décadas de 1920 y 1930, ha señalado algo importante: que esta no fue, en absoluto, una época de simple declive pasivo,
sino más bien de transformación activa, con la propia profesión intentando adaptarse a un panorama social que empezaba a cambiar más rápido de lo que ninguna tradición centenaria podía asimilar con comodidad. Fue precisamente esta tensión entre tradición y modernidad la que iba a intensificarse todavía más apenas una década después, cuando el propio Japón se viera arrastrado hacia el conflicto que terminaría transformando, de forma mucho más radical, el destino de esta misma profesión. Con la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el propio gobierno impuso un nivel de austeridad y de movilización total, que no dejó margen para el tipo de entretenimiento refinado que la geisha llevaba representando desde hacía siglos. Vale la pena señalar que, en las décadas anteriores a este mismo conflicto, la profesión había atravesado ya un periodo de experimentación considerable con estilos e influencias occidentales, reflejo del propio entusiasmo modernizador que dominaba buena parte del Japón de los años 20. Con el ascenso del nacionalismo más radical durante la segunda mitad de la década de 1930, sin embargo, ese mismo entusiasmo se enfrió con rapidez. El idioma inglés pasó a considerarse la lengua del enemigo. Dentro de este mismo clima, los experimentos más occidentalizados dentro del propio mundo de la geisha fueron abandonados y se promovió en su lugar una práctica mucho más estrictamente tradicional, con un regreso deliberado al kimono clásico, como forma de reafirmar, precisamente a través de esta misma profesión, la idea de una civilización japonesa única. La propia geisha, en otras palabras, pasó a convertirse, durante estos años previos al conflicto, en un símbolo activo de la identidad nacional japonesa, justo antes de que la llegada de la propia guerra terminara suspendiendo, de forma mucho más radical, la práctica normal de su oficio. El racionamiento generalizado y la solemnidad exigida por el propio esfuerzo bélico hicieron prácticamente imposible mantener abiertos, con normalidad, los barrios de entretenimiento que hasta entonces habían sostenido a esta profesión. Un número considerable de geisha se vieron obligadas a abandonar su propio oficio para trabajar en fábricas de munición, de vehículos, de productos farmacéuticos. Las cifras concretas de este colapso resultan reveladoras. Si en la década de 1920 llegó a haber, como ya vimos, unas 80.000 geisha activas en todo Japón, hacia el final de la guerra, el número de geisha realmente en activo dentro de la propia Tokio se había reducido a poco más de 1.700, una caída de más del 97% respecto a su propio máximo histórico. Apenas 2 décadas antes. No todas, sin embargo, abandonaron por completo su vínculo con la profesión durante estos mismos años. Existe el caso documentado de Kiharu Nakamura, una geisha de Tokio con una trayectoria previa poco convencional, que había llegado incluso a trabajar como intérprete para determinados círculos diplomáticos antes de la guerra. Durante el conflicto, empleó su propia posición y sus contactos sociales para colaborar de forma discreta con los intereses de su país. Tras el final de la guerra, Nakamura continuaría además una carrera propia como escritora. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay una distinción histórica importante que debo hacer con todo el cuidado que merece. Durante este mismo periodo, el ejército imperial japonés organizó un sistema de esclavitud sexual forzada, empleando a mujeres, muchas de ellas coreanas y de otros territorios ocupados, obligadas a servir en las llamadas estaciones de confort para las tropas. Este sistema, hoy ampliamente documentado y reconocido como uno de los episodios más oscuros de toda la historia militar japonesa, no tiene ninguna relación con la profesión de la geisha que estamos recorriendo esta noche. Son dos realidades completamente distintas, separadas por una diferencia fundamental. La geisha, con todas las complejidades que ya hemos explorado, ejercía un oficio artístico regulado y, al menos formalmente, voluntario. Las víctimas de aquel sistema de esclavitud sexual no tuvieron elección alguna. Menciono esta distinción aquí, brevemente, únicamente para evitar cualquier confusión entre ambas realidades históricas. La derrota japonesa en 1945 sumió al país en una crisis económica, social y cultural de una profundidad extraordinaria. Ciudades enteras habían quedado arrasadas. Buena parte de la industria del país estaba destruida. Y una generación entera de hombres jóvenes había perdido la vida en el conflicto. Fue dentro de este contexto de devastación absoluta donde se gestó, de forma casi accidental, el malentendido que definiría, durante décadas, la percepción occidental de la propia geisha. Si ya sabías que la confusión occidental entre geisha y prostitución nace específicamente de la posguerra, deja abajo en los comentarios un. Si es la primera vez que lo escuchas esta noche, deja abajo en los comentarios un. Durante la ocupación estadounidense de Japón,
cientos de miles de soldados norteamericanos se establecieron en el país durante un periodo prolongado. Muchos de ellos, sin ningún conocimiento previo de la cultura japonesa, terminaron agrupando bajo una misma etiqueta genérica a bailarinas, azafatas de club nocturno, trabajadoras sexuales y auténticas geisha, sin ninguna distinción real entre ellas. El problema se agravó todavía más por una circunstancia concreta y bastante triste, propia de la propia devastación económica de la posguerra. Numerosas mujeres japonesas, entre ellas viudas de guerra sin ningún otro medio de subsistencia disponible, empezaron a vestirse con un estilo visualmente parecido al de las geisha tradicionales, precisamente para atraer a la nueva clientela formada por los propios soldados de ocupación. Aunque sin haber recibido jamás la formación artística ni el reconocimiento oficial que definía a una geisha auténtica, estas mujeres terminaron siendo descritas, tanto por los propios soldados como por buena parte de la prensa estadounidense de la época, con el mismo término inglés simplificado: Geisha Girl. Este término se popularizó con enorme rapidez, quedando asociado, de forma prácticamente indeleble, a la idea de una mujer japonesa sexualmente disponible para un cliente extranjero. Es precisamente esta confusión concreta, nacida de la incapacidad de distinguir entre profesiones completamente distintas dentro de un contexto de devastación social extrema, la que sentó las bases del malentendido que buena parte de Occidente sigue arrastrando hasta hoy, casi 8 décadas después de que aquellas circunstancias tan concretas dejaran de existir. Si te sorprende que un malentendido nacido de una circunstancia tan concreta y tan breve haya terminado definiendo su imagen internacional durante 8 décadas, deja abajo en los comentarios un. Conviene recordar, además, algo que ya establecimos con detalle hace un rato esta misma noche. Las propias regulaciones legales que separaban formalmente a la geisha de la prostitución, incluyendo el propio sistema de lobby atado por detrás, llevaban existiendo, de forma prácticamente ininterrumpida, desde finales del siglo XVIII. La confusión de la posguerra no surgió porque esa distinción nunca hubiera existido. Surgió porque, en unas circunstancias históricas muy concretas y muy excepcionales, esa distinción se volvió, durante un tiempo limitado, extraordinariamente difícil de percibir desde fuera. Con el paso de las décadas y con la progresiva recuperación económica y social de Japón, la profesión de la geisha fue recuperando, poco a poco, parte del prestigio y de la normalidad que había perdido durante los años más duros de la guerra. Nunca volvería, sin embargo, a alcanzar las cifras de la década de 1920. Existía, además, dentro de la propia economía cotidiana de esta profesión, un sistema de facturación tan curioso como revelador de su propio carácter artesanal. Durante siglos, el tiempo de una geisha se medía, literalmente, por la combustión de una varilla de incienso, un método de cronometraje conocido como senkodai, tarifa del incienso. En Kioto se prefería el término oana, o anadai, tarifa de la flor. El propio acceso a una velada con geisha, además, dependía tradicionalmente de una norma que sigue vigente hoy en los establecimientos más exclusivos de Kioto: el Ichigen-san oko towari. Literalmente, se rechaza a los clientes primerizos. Una regla que impide a cualquier persona reservar una casa de té sin haber sido previamente presentada por un cliente ya conocido. Lejos de tratarse de un simple esnobismo excluyente, esta norma cumplía, y sigue cumpliendo, una función práctica muy concreta: garantizar que la factura, que tradicionalmente se saldaba meses después de la propia velada, sería efectivamente pagada. Hoy en día, el número de geisha y maiko activas en todo Japón se estima en unas pocas miles, una fracción muy pequeña de las 80.000 que llegó a haber en el momento de mayor esplendor de la profesión. Según estudios recientes, el número total de geisha activas en los principales barrios de todo Japón apenas supera hoy las 700, repartidas principalmente entre Tokio, con unas 274, y Kioto, con unas 251. Esta cifra tan reducida, lejos de interpretarse dentro de Japón como el síntoma de una tradición agonizante, ha llevado más bien a un reconocimiento institucional creciente de su valor cultural. En 2023, el propio Nihonbuyo, la danza clásica que cualquier maiko debe dominar, fue designado oficialmente bien cultural y material importante de Japón. La misma categoría de protección patrimonial que ya conocemos de otros episodios de este canal. Existe, además, un testimonio muy concreto sobre este mismo declive, protagonizado por una geisha real todavía en activo. Ikuko, que llegó por primera vez a Tokio en 1964, el mismo año en que la ciudad acogió sus primeros Juegos Olímpicos. Dirige hoy la Asociación de Geisha de Akasaka y sigue ejerciendo activamente su oficio, a sus propios 80 años de edad.
Según su propio testimonio, cuando ella llegó a Akasaka en 1964, el barrio contaba con 400 geisha en activo. Hoy, apenas quedan 21. Kioto sigue siendo, con diferencia, el bastión principal de esta tradición, organizada en torno a 5 barrios conocidos colectivamente como Gokagai. Los 5 barrios de flores. Gyon-kobu, el más grande y prestigioso de todos. Gyon-higashi, su vecino más pequeño, separado del anterior en 1872. Pontocho, activo como barrio de geisha desde el siglo XVI. Miyagawacho, que creció originalmente al servicio del cercano teatro Kabuki Minamiza. Y Kamishi Chiken, las 7 casas superiores, el más antiguo de todos. Vale la pena detenerse un momento en el propio tipo de edificio que sigue albergando, hoy en día, buena parte de esta tradición. Las casas de té y la soquilla de barrios como Yun se alojan, en su inmensa mayoría, dentro de Machiya. Esas casas urbanas tradicionales de madera cuyo origen se remonta al propio periodo Heian. Su forma alargada y estrecha, con apenas unos pocos metros de fachada hacia la calle, pero una profundidad considerable hacia el interior, les ha valido el sobrenombre cariñoso de camas de anguila. Buena parte del diseño concreto de estas casas responde, además, a 2 incendios catastróficos que asolaron Kioto en 1788. El propio segundo piso de muchas de estas casas se construyó deliberadamente con una altura reducida, precisamente para dificultar que las llamas de un incendio en la casa de enfrente pudieran extenderse con facilidad hacia el propio tejado. Sobre estos mismos tejados todavía pueden encontrarse hoy, en cientos de Machiya de toda la ciudad, pequeñas figuras de arcilla representando a Shoki, una deidad protectora de origen chino, asociada a la expulsión de espíritus malignos. Tokio conserva también sus propios barrios activos. Shimbashi, cercano a las oficinas gubernamentales que ya conocimos. Kagurazaka, el distrito donde se fundó el partido que gobernaría Japón durante buena parte del siglo XX. Y Asakusa, uno de los barrios más antiguos de toda la capital. Cada uno de estos barrios japoneses mantiene, además, su propio festival anual de danza pública. El Miyako Odori de Yonkobu se celebra durante todo el mes de abril. El Kamogawa Odori de Pontocho, en mayo. El Kitano Odori de Kamishi Chiken, también en abril. Y el Gion Odori de Gion Higashi, ya en noviembre. Kamishi Chiken, además, mantiene todavía hoy una ceremonia al aire libre extraordinariamente concurrida, el Baikasai, celebrada cada 25 de febrero, durante la cual las propias Maiko y Heiko del barrio sirven té a unos 3.000 visitantes en una sola jornada. Existe, además, un festival todavía mayor que no pertenece a ningún barrio de geisha en particular, sino a la propia ciudad de Kioto en su conjunto. El Gion Matsuri. Se remonta al año 869, cuando se organizó originalmente como un ritual de purificación destinado a aplacar a los dioses durante una epidemia. Dentro de este mismo festival, el 24 de julio, tiene lugar un desfile menos conocido, pero directamente protagonizado por el propio mundo de la geisha, el Hanagasa Yunko, el desfile de las sombrillas floreadas. Resulta curioso, dentro de este mismo contexto contemporáneo, que una profesión tan profundamente arraigada en la tradición japonesa haya empezado también a abrirse, aunque de forma todavía muy excepcional, a mujeres de otras nacionalidades. En 2007, una antropóloga australiana llamada Fiona Graham, con un doctorado en antropología social por la Universidad de Oxford, debutó formalmente como geisha en el distrito de Asakusa, bajo el nombre artístico de Sayuki, convirtiéndose en la primera mujer occidental en obtener un registro oficial completo dentro de esta profesión. Su trayectoria, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. En 2011, Graham se separó de la Asociación de Geisha de Asakusa entre acusaciones mutuas. Lejos de abandonar la profesión, continuó ejerciendo de forma independiente, fundando su propia casa de geisha y dedicándose activamente a formar a nuevas aprendizas. Graham falleció en enero de 2023, dejando tras de sí una trayectoria que sigue dividiendo opiniones dentro de la propia comunidad de geisha. 3 años después, en 2010, una ciudadana rumana llamada Isabella Onou debutó de forma similar, bajo el nombre de Fukutaro, en el distrito de Itsu Nagaoka. Son, todavía hoy, excepciones notables dentro de una profesión que sigue siendo, de manera abrumadora, japonesa, pero confirman que no existe formalmente ninguna prohibición legal que impida a una mujer extranjera atravesar este mismo proceso de formación. Esta pervivencia, sin embargo, no está exenta de tensiones propias del siglo XXI.
Aquel mismo sistema del Danna que conocimos durante nuestro repaso por el periodo Edo se ha vuelto, en el propio Japón contemporáneo, una rareza extrema. Algunas geisha, conscientes de esta misma dificultad para sostener económicamente a las nuevas generaciones de aprendizas, han empezado incluso a explorar plataformas de mecenazgo digital. El creciente turismo internacional hacia estos mismos barrios ha generado en los últimos años un problema que ninguna geisha del periodo Edo habría podido imaginar jamás. En 2024, las autoridades del distrito de Gion, en Kioto, se vieron obligadas a restringir formalmente el acceso de turistas a determinadas calles privadas del propio barrio. Ante la creciente cantidad de visitantes que perseguían, cámara en mano, a las propias Geiko y Maiko durante sus desplazamientos cotidianos. En una búsqueda de fotografías, que muchas de estas mujeres han descrito como una forma directa de acoso. Es, en cierto modo, una nueva versión de la misma tensión que hemos visto recorrer toda esta historia desde el principio. Una profesión que exige, para sobrevivir, tanto visibilidad pública como una discreción casi absoluta. Dos necesidades que rara vez conviven con facilidad. Quiero cerrar esta noche recuperando la misma idea con la que empezamos. Los primeros geisha de la historia de Japón fueron hombres, entrenados originalmente para aconsejar a señores feudales antes de convertirse en simples animadores de fiesta. En apenas 30 años del siglo XVIII, una mujer llamada Kikuya, y quienes siguieron su ejemplo, desplazaron por completo a esos mismos hombres, obligándolos a especificar su propio género para no confundirse con ellas. Durante generaciones, un sistema minucioso de regulaciones, desde la forma de atar un obi hasta el número exacto de adornos permitidos en un peinado, mantuvo una distinción legal y visual constante entre esta profesión y la prostitución que compartía barrio con ella. Y fue precisamente el caos y la devastación de una guerra mundial, no ninguna característica inherente al propio oficio, lo que sembró, en apenas unos años de circunstancias extraordinarias, la confusión que buena parte de Occidente sigue arrastrando hasta el día de hoy. La geisha real, la que hemos intentado recuperar esta noche a través de sus propios registros históricos, nunca fue la fantasía sexualizada que tantas producciones extranjeras han preferido imaginar. Fue, y sigue siendo hoy, en las calles de Gion y de Kagurasaka, una artista formada durante años en disciplinas exigentes, sostenida por un sistema social meticuloso que, durante más de 2 siglos y medio, se esforzó, con mayor o menor éxito, en mantenerla claramente distinguida de cualquier otra cosa que no fuera, precisamente, eso, una persona de las artes. Nos encontramos, como siempre, en el próximo episodio de Duerme en Japón.